un planeta, la gravedad que generan los astros, se debe a la anidación de ondas en una geometría no destructiva. Esto quiere decir geometría fractal. Cuando existe una geometría fractal, donde lo de adentro es similar a lo de fuera, se da una succión o una comunicación de ondas entre esto de afuera y lo de adentro, y esa succión, esa aceleración eléctrica produce gravedad. Porque nosotros nos podemos preguntar por qué un objeto se cae, es decir, ¿por qué la Tierra produce gravedad? Y esta definición, o esta explicación de por qué se produce la gravedad, nos lleva a tomar mayor responsabilidad de las cosas que hacemos con nosotros mismos, con otras personas y con el planeta. ¿Por qué? Porque si el planeta, para producir gravedad, dispuso de ciertos elementos, ciertos metales, ciertos materiales, en ciertas partes del planeta, es porque está tejiendo una red geométrica. Cuando tú cambias esos elementos, esos yacimientos naturales del lugar, estás cambiando el dibujo, el diseño geométrico, y por lo tanto estás cambiando las funciones o las capacidades de ese planeta para producir lo que produce. Lo mismo ocurre en el cuerpo humano. Si tú en acupuntura utilizas un conector metálico para producir un puente eléctrico, lo que estás haciendo es generando una diferencia potencial eléctrico para que se teja un puente, pero eso está produciendo gravedad. La naturaleza utiliza la geometría sagrada para producir esto. A nivel romántico, a esto se le llama el amor. El amor se le llama la capacidad para contener o para conjuntar o para atraer, para implotar, que no es otra cosa que mantenerte en el centro, poderte mantener en un centro, que el toroide esté alineado en un centro. Médicos estadounidenses han descubierto que un corazón sano es un corazón fractal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tu corazón tiene una gran cantidad de ondas diferentes, es un corazón más sano. ¿Por qué? Porque es un corazón que su voltaje puede navegar en un espectro mucho más amplio. Mientras que si tu corazón solo produce muy pocas frecuencias, es un corazón menos sano. En la vida ocurre lo mismo. Si la alimentación que tú comes siempre es la misma, la calidad de las experiencias que tienes son muy reducidas. Y si tú amplificas el espectro de experiencias, amplificas las posibilidades de opciones y por lo tanto la inclusividad armónica. Y como lo vimos en alguna clase, cuando esta inclusividad armónica o cuando estas diferencias las quieres ordenar, la mejor vía para ordenarlas es geometría sagrada. Lo mismo ocurre con el corazón sano es un corazón fractal. Y no se trata de tener muchas experiencias o muchas emociones, porque tú puedes tener muchas emociones, pero si no están ordenadas, generan caos. Este ordenamiento es utilizar geometría sagrada. Vamos a ir aprendiendo a utilizar sólidos platónicos, formas en geometría sagrada en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, y vamos a aprender a utilizarlos dentro del cuerpo, en el cuerpo electromagnético. Si observamos la geometría, la forma geométrica de una semilla, veremos que tiene la forma de una Vesica Piscis. Esta forma de Vesica Piscis, la forma del ojo, de la boca, de la vagina, es por donde entra y sale energía. La forma de Vesica Piscis, la fuerza que logra tener una semilla para germinar y producir, es la fuerza que tiene que tener para doblar la molécula de agua. Si una semilla logra doblar la molécula de agua y ponerla en 32 grados, que es un paso geométrico del cubo hacia otra forma geométrica que se llama dodecaedro, pero si una semilla logra doblar la molécula de agua a 32 grados, esta molécula de agua se vuelve biodisponible y entonces puede nutrir el agua y puede generar todo el proceso de germinación. Si tú cambias la geometría, no cambias el ángulo de entrada. Un proceso similar
ocurre con la homeopatía, o con la terapia de poliedros, donde nosotros vamos a ir buscando el ángulo exacto de incidencia para poder entrar a un cuerpo más sutil. La homeopatía viene del griego homeo igual y patos, enfermedad, que es un método de sanación, es un tipo de medicina que busca las raíces profundas de sanación, pero a través de lo homólogo. Esta medicina o esta técnica se utilizaba desde Hipócrates, pero fue Hahnemann, un médico sajón, que en finales del siglo XVIII empezó a utilizar estas técnicas con resultados muy buenos, porque es curar a lo similar con lo similar. Y dentro de la homeopatía se utiliza en ocasiones la dilución de un elemento es a tal nivel que químicamente ya no existe, pero geométricamente sí existe, y es como la semilla. Cuando la información electromagnética existe en una sustancia o está disuelta en el agua, en el alcohol, esa información electromagnética le da las instrucciones a las moléculas de agua para doblarse o no en ciertos ángulos y por lo tanto tener una incidencia dentro del espectro de la sanación. El Santo Grial a nivel geométrico se traza o se obtiene de poner una espiral áurea con un punto y rotar esa espiral áurea en 360 grados. Cuando yo la roto, obtengo esta forma como de copa. Cuando lo veo en plano, es una forma como de copa, que es el Santo Grial. Todas las religiones, todos los símbolos de poder, los logotipos comerciales de grandes empresas nacionales, están hechos con patrones de geometría sagrada. Por ejemplo, el corazón alado sufi es un corazón que son dos espirales áureas. Cuando estas espirales áureas se continúan, nos da la geometría de las alas dentro del corazón alado sufi. En la religión cristiana, la cruz, en sus inicios, era una cruz áurea, porque estaba marcando el punto de acceso, el punto de entrada hacia la implosión, hacia el amor. En el hinduismo, el Om, esta forma como de 3, es un corte transversal de un tubo toro. En la religión musulmana, en el Islam, encontramos la estrella pentagonal. El pentágono por sí solo es proporción áurea, todo el pentágono está construido en sección áurea, y este doble círculo desfasado en una proporción que tiene que ver con raíz de 3, creando una luna. En el budismo encontramos un doble octaedro rotado, inscrito en un círculo, formando 8 puntas, envolviendo el círculo, y el centro, si lo vemos como un corte, podría ser un toroide, el círculo, y en el centro el punto de implosión. En el judaísmo encontramos el doble tetraedro imbricado, o dos triángulos, que en realidad no son triángulos, son formas geométricas en 3 dimensiones. Es un tetraedro, son 2 tetraedros, uno hacia arriba y uno hacia abajo, que representa el cielo y la tierra. Todas las religiones han creado sus propios símbolos de poder para crear implosión, para crear fuerza de vida. Tenemos también dentro de las espirales está la espiral áurea, que ya hablamos de ella, y la espiral arquimediana. La espiral arquimediana es muy sencilla, es la espiral, por ejemplo, que encontramos cuando tenemos un hilo y lo enrollamos sobre sí mismo. Es una espiral cuya secuencia si lo graficáramos, es una secuencia lineal. Es simplemente la espiral donde uno enrolla un hilo sobre un carrete. Eso es una espiral arquimediana. La espiral arquimediana nos sirve para almacenar la mayor cantidad posible de información en el menor espacio posible. Veamos ahora el pentágono. El pentágono es esta forma de 5 lados, es plana. El pentágrafo es lo que se conoce como la estrella de 5 puntas.